Bienvenidos a Entrevistas Ágora y a la nueva serie Poéticas del Sur, un proyecto del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Poéticas del Sur es el lugar de encuentro de la creación, el análisis, la crítica de arte y la cultura. Contamos en este programa de nuevo con la presencia del poeta Omar Ardila, quien nació en Pitalito, Huila, donde vivió hasta los 17 años, estudió en Popayán Derecho y Filosofía. Desde 1998 vive en Bogotá. Allí comenzó la creación literaria. En el 2005 publica el primer poemario y desde ese momento ha publicado 5 libros de poemas, 2 antologías y 8 libros de ensayos sobre cine, literatura y pensamiento, que es de lo que nos ocuparemos en este segundo programa. Además es coeditor de la colección Ramal, en la que se han publicado 4 títulos. Hace parte de varias antologías de Colombia, Argentina, España, México, Chile y Perú, y ha participado en las ferias del libro de Bogotá, Medellín, Popayán y en los múltiples encuentros literarios de Colombia y también en Cuba y Guatemala. Los temas de investigación de nuestro poeta Omar Ardila son la literatura, la filosofía, el cine, la historia y la política. Y también ha convertido la conversación y el diálogo en un género literario entre sus amigos. Bienvenido, Omar, a esta segunda parte de Poéticas del Sur. Muchas gracias, Orinson, por la invitación. Gracias a la Universidad Surcolombiana porque debido a la invitación que me cruzaron para participar en la Cátedra de Ciencia Política, es que se ha dado la posibilidad de que extendamos esta presencia y también hayamos grabado este par de programas para compartir un poco más de mi trabajo reflexivo, de mi trabajo creativo, y muy gustoso de haber tenido esta jornada de trabajo con los estudiantes, esta jornada de acercamiento del pensamiento libertario en Colombia a partir del trabajo que venimos haciendo en la colección Ramal. Sí, muy grato que la Universidad Surcolombiana, a través del programa de Ciencia Política de su jefe, del Piero Manuel Silva y Alexandra Uribe Sánchez, quienes lideran el problema de la Cátedra en Ciencia Política, acompañados del grupo del proyecto de radio en la caverna, se haya hecho esta actividad y esta invitación a Omar Ardila, y en ese sentido también haya alimentado los programas de Entrevistas Ágora y la nueva serie Poéticas del Sur. Pues en esta sección nos acompaña el poder hablar sobre la literatura, la filosofía, el cine, la historia y la política. Dentro de los libros que tenemos aquí de Omar, Geografías del Trueno, Multiplicidades, Tempestades y Afectos, editado por La Valija de Fuego, Cartografías Cinematográficas, El gesto exterminador de un anarquista, aforismos de Vargas Vila, y el libro que fue el tema de la conversación en la Cátedra de Ciencia Política en la Universidad Surcolombiana, No necesito ninguna revolución esperándome, anarquistas extranjeros en Colombia. Bienvenido, Omar, a Poéticas del Sur y a esta travesía que vamos a tener por sus libros. En el orden de edición, ¿cuál prefieres tratar? O si iniciamos por lo que constituyó ese lugar de encuentro, de convergencia en la Cátedra de Ciencia Política. No, yo creo que podríamos empezar haciendo pues un recorrido, cerrando un poco lo que habíamos dicho acerca del quehacer literario, el quehacer poético, donde se juntan las posibilidades de un trabajo estético, pero también de un trabajo que tiene unas dimensiones desde lo ético, desde lo afectivo, desde el encuentro con los otros, con los lectores, con las otras personas, y también pues que se inscribe dentro de una dinámica de un mundo convulsionado, y en ese mundo en el que hay miles de entrecruzamientos no siempre agradables, es preciso levantar la voz y es preciso que la fuerza de la creación también tenga esa vida, esa vitalidad y se exprese
como una forma de resistencia desde la creación, porque el pensamiento va ligado al resistir y va también ligado a los procesos estéticos. Entonces, como con esa línea, digamos, podríamos adentrarnos a pensar o a contar un poco cómo desde ese ejercicio que supone la escritura de la poesía, pero también el estudio y la investigación en la poesía, empecé a generar el interés por escribir ensayos sobre varios de esos autores que me habían acompañado y que en cierta forma habían perfilado el gusto y el amor por lo poético. Entonces, en este libro, Geografías del Trueno, en este libro recojo la voz de creadores literarios que han tenido una presencia bastante fuerte en mi proceso vital, y entonces me refiero desde una perspectiva no usual en los trabajos que se han hecho sobre estos autores, a rescatar algunos de sus procesos de creación que son particulares. Entonces me dedico a rescatar, por ejemplo, la poesía en Pasolini, a quien conocemos especialmente por el cine, pero el ensayo que trabajo especialmente para este libro es la poesía en Pasolini. Le dedico un ensayo a uno de esos poetas que para mí ha sido coyuntural, central en mi reflexión, que es Roberto Juarros, el poeta argentino. A él le dedico otro ensayo y además luego de haberle dedicado más de 5 años a estudiar detenidamente todas sus 14 libros, sus 14 poesías verticales. Asimismo le dedico un texto al gran Jean Genet con todo su trabajo desde las diversas expresiones del arte, desde el teatro, desde la novela, la poesía, pero también desde su perspectiva revolucionaria, desde su perspectiva de vinculación con lo antisistema y a partir de ahí su lucha desde lo creativo. También me detengo en el gran Antonin Artaud, que es uno de esos autores que logró en cierta forma descubrirme, develarme zonas oscuras del pensamiento y de la creación, pero desde esa oscuridad, la potencia que hay detrás de todo esto. Y me concentro en un elemento que no es muy usual en el trabajo de Artaud, que es la relación de Artaud con las religiones solares, con la mirada, el culto solar, tanto en la antigua Persia como en América con los Tarahumara. Rescato otros dos autores. Alejandro Saba es un autor de finales del siglo XIX en España, poco conocido, pero que tiene en sus 3 obras una fuerza bastante poderosa. Y el otro autor literario al que le dedico un ensayo es Roberto Figman, el poeta argentino, que también en tan solo 3 libros logró configurar una poética muy sólida y hizo parte de poder crear desde el lugar donde estuvo recluido por 35 años, que fue una unidad mental o diversas unidades mentales en su país, en Argentina. Entonces, como que ese primer trabajo digamos, desde del haber leído primero a todos estos teóricos o a muchos teóricos estéticos de la creación poética, luego mi ejercicio de escritura poética me lleva también al trabajo ensayístico con las voces de estos autores pues, que están en este libro y con algunos otros que no están acá, pero que han aparecido en prólogos de libros, en artículos especiales, en otro tipo de publicaciones que no todas están publicadas como libro. Omar, hay una cosa muy importante de lo que has señalado y es la perspectiva estética, la perspectiva cognitiva, la perspectiva del lenguaje y la perspectiva ética. Y con esto para recordar que es muy importante para los creadores y quizá para los que estén interesados en irrumpir en el mundo de la escritura y de la poesía, y es tener en cuenta varias cosas. Una de esas, por ejemplo, el planteamiento de Pavese.
Todo impulso poético, por elevado que sea, siempre es una atenta referencia a las condiciones contextuales y éticas del ambiente donde se vive. Es muy clave. Otro tema, desde el punto de vista de la filosofía del presente con Foucault, que es la ética, es una estética de la existencia. Y con nuestro loquísimo cascarrabias León Felipe, dice, la poesía es un sistema luminoso de señales, hogueras que encendemos aquí abajo para que alguien nos vea, para que no nos olviden. Entonces, el luminoso tiene que ver con la conciencia, el luminoso tiene que ver con la verdad, el luminoso tiene que ver con la transparencia, el luminoso tiene que ver con la solidaridad. Y las señales son los tratamientos del lenguaje y las hogueras lo que logra conmocionar la poesía socialmente y en la corporeidad de quien la lee y de quienes las escriben. Eso me parece muy importante porque además forma parte de la travesía de tu libro donde se recoge toda la obra poética. Está como una impronta y también en los libros de ensayo los autores que han tocado su vida. ¿Con qué libro vamos a continuar? Con la otra parte de Geografías del Trueno, porque es que este libro tiene dos momentos o dos partes integradas. Hay una reflexión que es desde lo literario, pero hay otra que es desde el pensamiento contemporáneo. Y ahí hay unos ensayos que se aproximan a problemas contemporáneos como las sociedades de control, como el miedo como mecanismo de control social, la presencia del miedo en diversos discursos. Otro ensayo acerca del esquizoanálisis y el pensamiento libertario, esto producto de la larga dedicación que tuve a estudiar la obra de Gilles Deleuze y de Félix Guattari, y a partir de ahí la potencia que hay detrás de esa apuesta y esa propuesta política de ellos, política y creativa, que es el esquizoanálisis, y logro juntarlo como algo que se aproxima al pensamiento libertario. Entonces, aquí hay un tipo de reflexión que ya se aproxima más a la filosofía, que indaga en conceptos acerca de las sociedades contemporáneas, cómo se establecen mecanismos mecanismos punitivos de señalamiento, de persecución, y cómo a partir de ahí se buscan líneas de fuga que puedan establecer rupturas para desprenderse de ese mismo control que se ejerce desde el gran capital que nos invade todos los espacios de vida. Entonces hay esa apuesta, y eso tiene que ver con las geografías del trueno, las cartografías que son tan importantes en este discurso, porque nos propone pensar en la contemporaneidad más allá de las fronteras que nos han generado los mapas oficiales, pensar territorios, territorialidades, y a partir de ahí establecer otras dinámicas de encuentro, de tránsito del conocimiento y de la sociedad desde pequeños territorios, bioregiones y espacios territoriales que pueden ser nuestros espacios creativos, y a partir de ahí pensar otras cartografías. Entonces esa es como lo que hay en este y complementa este libro. Este es complementario, cartografías cinematográficas, tiene una línea de continuidad, ¿no? Pero además tiene algo que me parece muy interesante señalar. Cartografías cinematográficas es finalista del segundo Premio Internacional Rara Avis de Ensayo y Memorabilia, convocado por Ediciones Irreverentes de España en el 2011. Cuéntanos de esta experiencia y de este evento. Bueno, sobre premios es uno de los temas que a mí no me interesa mucho conversar. Hubo una época en que envié a concursos cuando empecé a escribir. Creo que cuando uno está en ese proceso inicial quiere por alguna manera llegar y darse a conocer, y fue en el momento en que participé en concursos de poesía y algunos de ensayo, y tuve algunos premios en poesía en Argentina, en España, también aquí en Colombia. Y lo envié a España a un concurso de ensayo, que no hay mucho, los concursos de ensayo no abundan,
y fue seleccionado entre los cinco libros finalistas, y eso me permitió luego pues poder hacer la edición de este libro, que es previo a este Geografía del Trueno. Este es un libro del año 2013 y tenía que ver con las reflexiones que había comenzado acerca del cine, que esto tal vez más adelante lo vamos a conversar, pero es algo que me acompaña desde el mismo momento en que surge el interés por la poesía, también surge el interés por el cine, y eso se ha ido entrecruzando de una manera muy bonita que pues podemos ir conversando más adelante. Además, Omar, con esa impronta de la identidad y de la cartografía y de la territorialidad del sur, porque aquí uno de los temas con el que inicia es cine del sur entre el asombro y la aventura, y luego das un salto a las primeras vanguardias, a Artaud, y luego vienen las poéticas de autor que son tan importantes: Teodoros Angelopoulos, Roberto Rossellini, Federico Fellini, Carlos Reigadas, y luego ya viene la praxis rizomática, que es una interpretación ya muy particular, sobre Alain Resnais, bueno, y otros autores. Demos un recorrido, una travesía por este libro. Bueno, cartografías cinematográficas es como como una primera profundización en algo que ya había publicado antes, que había sido un libro en el 2006 que se llama Palabras de Cine. Debo decir antes que ya lo anunciaba hace un momento, mi interés por el cine surge también en el mismo momento en que empiezo a interesarme por la poesía, estando como estudiante en Popayán. El bibliotecario de este momento, el director de las bibliotecas de la universidad, que era José María Serrano, a quien conocí y me posibilitó la experiencia de trabajar en la biblioteca de la Universidad del Cauca, en la Facultad de Humanidades, y me puso a hacer un trabajo de divulgación cultural, y dentro de esto la creación de un cineclub. Entonces creé un cineclub en la Facultad de Humanidades, en un pequeño salón del auditorio de música, y ahí empezamos a proyectar en este momento películas que hacían parte de los ciclos que tenía el Goethe Institute, la Embajada Francesa, el Consejo Británico y otro tipo de películas. Entonces ese interés mío por el cine empieza a crecer, a indagar acerca de los lineamientos estéticos que hay detrás de un libro. Cuando llego a Bogotá, mis primeros trabajos son con el Festival de Cine de Bogotá, y estuve 2 años, también con el Cineclub de Bogotá también, donde estuve como 1 año al frente. Y a partir de ahí empiezo a formarme más en lo que tiene que ver con el análisis y la apreciación cinematográfica, que considero que es muy importante para los discursos contemporáneos de las comunicaciones y diversos temas. Entonces, en un primer momento empecé haciendo artículos para una revista que se llamaba Libros y Letras. En esa revista publiqué alrededor de unos 40 artículos, y eso me dio un material para luego volverlo libro, en mi primer libro, Palabras de Cine, del 2006, y algunas reflexiones que continué posteriormente son las que aparecen en Cartografías Cinematográficas. Ya apuntándole más hacia un trabajo ensayístico, definiendo como unos perfiles, ubicando algo, miradas más amplias. El texto, por ejemplo, sobre Poéticas del Sur, es un texto que se concentra en las cinematografías latinoamericanas, las cinematografías desde cuando aparece el cinematógrafo en América, en principio en las 3 grandes países que son Argentina, México y Brasil, y luego sigo el recorrido con Chile, con Cuba, con Colombia, con Venezuela, con Perú, y llego hasta los años 90, o sea, más o menos desde 1897, las primeras proyecciones cinematográficas en América, hasta el año 1990, que es donde corto, le dedico a exaltar un poco ese trabajo del cine latinoamericano. Y luego ya me concentro en rescatar autores
de algo, y aquí se establece el vínculo con lo que decía del interés por la poesía y el cine, y es que el cine que preferencialmente me ha interesado siempre es el cine que le encuentro elementos poéticos. Y decir esto significa un trabajo de categorías que es mucho más denso, no es así como tan sencillo de que aparezca alguien recitando un poema dentro de la película o que se utilice como un subfondo el texto de un poema, sino que es la poética que construye la imagen en su manejo del espacio, de la ambientación, de la luz, del color, de los tiempos, de los desplazamientos de cámara, de todo eso que hay, eso que nos habla detrás de una creación cinematográfica, ese lenguaje. Y entonces eso me lleva especialmente de la mano de autores como principalmente Pasolini, quien crea el concepto de cine de poesía en uno de sus libros muy bello que se llama Empirismo Herético, pero también la poética del cine que hace Raúl Ruiz y la poética del cine que hacen grandes directores como Teo Angelopoulos, Miklós Jančó y, bueno, y otros tantos. Entonces empiezo a ya definir y a perfilar unas poéticas a partir de este trabajo. Y es lo que he continuado en dos libros posteriores que no los tenemos acá. Uno que se llama Tinta y celuloide, que se vincula especialmente literatura y cine, y el más reciente, que es del año pasado, del 2023, que se llama Cine Sentido, donde ya logro una reflexión más próxima a la filosofía de la imagen, del tiempo, del espacio, de la materia, desde lo cinematográfico. Entonces, pues por ahí va lo de cartografías cinematográficas. Bueno, vamos a pasar a algo que es ya personal, privado, público, colectivo y relacionado con muchas cosas del quehacer tuyo en el plano de lo político. Y es tu inscripción en el pensamiento libertario. ¿Cuándo se inicia esa posibilidad de definición política por el pensamiento libertario? Esto empieza a tener un perfil más o menos desde los años 16, 17, cuando tengo más o menos esa edad. Leo en principio el manifiesto del Partido Comunista, pero no me va muy bien como con eso de la instauración de una dictadura del proletariado, y eso me lleva a indagar un poco más acerca de cómo se generó y cómo se gestó esta revolución rusa, y cómo quienes estuvieron al lado del darle vida a esta revolución, algunos de ellos empezaron a ser excluidos luego de sus luchas, de sus combates, pero cuando la oficialidad se toma el poder, empieza a desplazar a algunos de esos revolucionarios, y cómo algunos persisten en establecer esas dinámicas desde lo que habían pensado inicialmente, que era la ruptura con un sistema hegemónico tradicional, pero para instaurar algo novedoso donde la libertad fuera lo que estuviera de por medio en ese nuevo proyecto de sociedad. Entonces, como que siento que ese vacío habría que estudiarlo un poco más, y entonces me empiezo a encontrar con algunos de esos disidentes, como el proyecto de Néstor Magno en Ucrania, y desde ahí siento que por ahí va más el perfil de mi identidad, de mi amor por la libertad, por el deseo de romper con las estructuras autoritarias. Está más vinculado con mi sensibilidad, con mis afectos. Y empiezo una indagación que la mantuve desde el primer día en que comienzo clases de derecho. Empecé en esa confrontación de cómo un sistema jurídico se elaboraba a partir de un supuesto consenso social, pero cómo detrás de eso lo que estaba prefigurado eran los acuerdos macro que hacen gobernantes, que hacen poderes, que hacen estados, que hacen gobiernos, para en últimas controlar la sociedad. Entonces, digamos, aunque recibí una formación jurídica, todo el tiempo estuve buscándole quiebres a esa formación jurídica, y cómo podría desde el pensamiento propio, autogestivo, pensarse otras formas de organización donde no estuviéramos
coercionados por las leyes, por las normas sociales, por la moral y por todo otras camisas de fuerza que la vida nos impone. Entonces por ahí empieza a perfilarse y luego empiezan ya con esos primeros indicios, empiezan las lecturas de diversos personajes. Ya empiezo a leer los clásicos, Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Malatesta, y luego de eso ya empieza el encuentro con el libro que es el primero que llega a mis manos de lo que se ha producido en Colombia, el de Biófilo Panclasta, el eterno prisionero, que hicieron desde la Universidad Pedagógica, el proyecto Alas del SUE. En ese momento yo era estudiante en Popayán, logré encargar el libro, me llegó y es uno de los libros más subrayados. En esa época subrayaba los libros, ya hoy no lo hago. Pero es de esos libros que me los leí, me los releí muchas veces. Bueno, no tuve mucho eco dentro de mi vida y mi presencia en Popayán, porque allá nunca hubo un colectivo anarquista con el que pudiera asomarme. Entonces era una individualidad anarquista que desarrollaba mi pensamiento desde lo individual. Pero ya una vez llego a Bogotá... Pero allí descubre en Popayán un escritor bastante corrosivo con el título de una obra muy particular sobre Popayán, ¿o no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería? El de Popayán, Sifilítica y Cristiana. No, pero él no es de allá. No, esa obra la escribe Alexander, un escritor nariñense, que estudia en la Universidad del Cauca, sí, pero eso es a comienzos del siglo, y escribe esa novela, pero sobre Pasto. Ajá, sobre Pasto. Muy bien. Bueno, ya la transición a Bogotá. Sí, ahí entonces es donde ya empiezo a buscar pues colectividades donde participar. Para esos años, en el 98, se había convocado las primeras jornadas libertarias. Luego en el 2000 se convocan como las segundas. Ahí ya empiezo a acercarme a participar y voy conociendo diversos colectivos que hay, especialmente en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica. Y pues empiezo a acercarme en dinámicas de estudio, de lectura. Estaba muy asociado también a procesos musicales en esa época, el hardcore, el punk, la difusión de contracultura a partir de fanzines, de publicaciones caseras, de camisetas, de impresiones, de stickers, como que todo estos objetos que empezaban a establecer un diálogo contracultural también empiezan a adentrarse en mi vida. Voy conociendo espacios, conociendo gente, participando en diversos encuentros, ya empiezo a participar en colectivos y a partir de ahí surgen proyectos, también proyectos editoriales. Anoche cuando conversábamos decíamos, y también lo decía ayer en la cátedra, que en el pensamiento libertario una de las prácticas fundamentales, además del proceso formativo, está la lectura, pero además de la lectura, la imprenta, los periódicos, la posibilidad de difundir, y no solo los periódicos, sino los libros, porque una manera de hacer la resistencia es a través de la lectura y de la divulgación de los textos que no son hegemónicos y que sí pues, alborotan las cabezas con otros pensamientos. ¿Cómo se da el encuentro con Vargas Vila para hacer esto del gesto exterminador de un anarquista, aforismos de Vargas Vila? Bueno, Vargas Vila es uno de esos personajes que también mantuve esa sombra desde la infancia de lo prohibido, del personaje que no había que leer. Siempre crecí como con esa idea de que era algo prohibido. Por ahí hacia el año 2010 más o menos empiezo a interesarme, a indagar acerca de Vargas Vila, y como siempre me ha interesado plantearme nuevos facetas de abordaje de un personaje que no hayan sido trabajadas. Me di cuenta que uno de los trabajos de Vargas Vila había sido el trabajo como aforista, que había publicado 8 libros de aforismos y que de ellos muy poco se hablaba. Entonces lo que hice fue hacer una selección de esos 8 libros de aforismos, seleccioné alrededor de 400 y con ellos hice un estudio para ubicar a Vargas Vila dentro de la tradición colombiana como pensador, como aforista y
como libertario. Omar, ya estamos tocando los umbrales de la despedida, como en una síntesis. La presentación de No necesito ninguna revolución esperándome, anarquistas extranjeros en Colombia, para cerrar, y pues, ¿qué fue el motivo de la charla de la cátedra en ciencia política? Bueno, este es el cuarto libro de una colección que se llama Colección Ramal, sobre anarquismos en Colombia, especialmente entre 1850 y 1940. Es un trabajo colectivo que hacemos 3 personas, que tenemos el respaldo editorial de La Valija de Fuego, quien es la que se encarga de la edición y el trabajo y la difusión de los libros. Es un trabajo autogestivo que hacemos con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha dedicación, y lo que queremos es rescatar, decir que el pensamiento libertario, el pensamiento anarquista estuvo presente en la conformación de las luchas obreras en Colombia. Si bien no fue hegemónico, sí existió, y ese hecho permite que se resalte, que se tenga en cuenta y que no se pase al olvido como durante muchos tiempos se intentó hacer. Entonces nuestro trabajo es apuntarle desde la reconstrucción histórica, volver a traer a la contemporaneidad de estos discursos, mostrar lo que estos autores hicieron, y por eso nos hemos planteado el publicar los textos que ellos hicieron como un primer momento, el que mostrar que vea, sí existieron y aquí está lo que ellos escribieron. No estamos haciendo en este primer momento análisis, digamos, político, aunque sí en las introducciones hacemos algo, pero le estamos apuntando más en esta primera parte de la colección a darle voz a estos personajes. Qué grato poder crear un régimen de visibilidad para lo que la historia oficial ocultó. Omar, muy amable por acompañarnos en Entrevistas Ágora en esta nueva serie Poéticas del Sur. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Yo creo que podríamos seguir aquí largo rato, pero muy agradable poder conversar sobre esto que tanto amamos, que son los libros, que nos siguen dando vida, que nos siguen dando motivación para existir y que permite estos encuentros para venir a compartir con amigos y a conocer nuevas personas. Muy amable de nuevo. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta el próximo programa.